Buenas tardes, profesor. Bueno, nosotros le vamos a explicar sobre cómo es la implementación de una red de retropropagación en Python. Nosotros decidimos elegir este lenguaje porque, bueno, es fácil de programar, no requieren tanto conocimiento sobre estructuras de datos, operaciones matemáticas. Entonces, bueno, como nosotros tenemos un poquito de conocimiento al respecto, pues se nos hizo sencillo, entre comillas, implementar este algoritmo. Bueno, nosotros elegimos este porque se nos hizo sencilla la mecánica. Bueno, a lo que nosotros entendimos, consiste en que es una red neuronal. em, Esta red tiene tres entradas y cuatro capas ocultas y una capa de salida. Cada conexión entre los nodos está definida por un peso. Las cuatro capas ocultas y la capa de salida tienen asignados un valor de ajuste. Y bueno, nosotros para comenzar decidimos tomar el conjunto de datos de ejemplo para probar que el algoritmo funcionara. En este caso, nosotros tenemos este conjunto de datos que nos había proporcionado en las actividades. También tenemos los mismos valores para los vías, los mismos valores de salida y los mismos valores de los pesos. Bueno, ahí tenemos nuestros conjuntos de datos en la carpeta data y vamos a comenzar a explicar el algoritmo. Para empezar, necesitamos dos librerías. La librería mat, ¿por qué? Porque, bueno, vamos a estar haciendo operaciones matemáticas, conversiones. Al principio le habíamos añadido filtros para mostrar cierto número de decimales, pero después se los quitamos pues, para ser un poquito más exactos. Y vamos a importar la librería CSV. Esta librería eh, es para realizar la carga de datos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para empezar nosotros declaramos nuestro método main hasta acá abajo y mandamos a llamar a la función readCSV. Esta función lo que va a hacer es, digámoslo así, la función principal, ya que es la que va a comenzar con la carga de datos, con el cálculo de entradas. Después del cálculo de entradas va a calcular las salidas, va a calcular el índice de error en cada nodo y al final va a reajustar los pesos y los días en base al rango de error y otros valores que le proporcionamos al programa. Nosotros decidimos que la variable de aprendizaje iba a ser de 0.9 también como en las actividades que nos había dejado. Bueno, vamos a ocupar, nosotros elegimos de entre todas las estructuras para almacenar datos, elegimos diccionarios. Porque, bueno, nosotros consideramos que es más legible un diccionario que una lista que va a tener los datos así tal cual, 14, 15, 24, 25. Entonces elegimos los diccionarios por ese motivo, porque nosotros podemos representar las uniones, por ejemplo, los pesos. Podemos representar con este diccionario que para el nodo 4 tiene tres conexiones. Las tres conexiones serían con el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. Entonces, em, pues ya, sería acceder primero al nodo y luego acceder a la conexión con el nodo que queremos. Nosotros establecimos los valores en cero solamente para poder explicar esto, que se entienda cómo vamos a guardar los datos. También ocupamos un diccionario de vías y también ocupamos un diccionario que se llama Network. Network va a guardar
Al igual que aquí, todos los valores de entrada, salida y de errores de los nodos de las capas ocultas y la capa de salida. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que para el nodo 4 tenemos una entrada, una salida y un valor de error. Y eso lo tenemos para el nodo 5, el nodo 6, el nodo 7 y el nodo de salida. Y bueno, también esa va a ser la estructura en la que vamos a almacenar los archivos. También vamos a utilizar un diccionario para guardar la salida que nosotros esperamos en el nodo de salida. Como pueden notar, aquí nosotros creamos variables auxiliares. Esto nos va a servir para dos cosas. La primera, bueno, la lista de pesos realmente se nos hizo un poquito complicado hacer la importación de datos, ya que, si lo podemos notar, los pesos están definidos por esta estructura y la llave dentro de cada objeto, por así decirlo, tiene valores diferentes, no son los mismos. Entonces nosotros pues no podíamos tal cual hacer un ciclo del 1 al 3 dentro de otro que vaya del 4 al 8 y meter los datos, no, porque realmente perderíamos estos valores. Entonces, bueno, utilizamos la lista para meter los datos de corrido. O sea, metería el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 y 6, 7. Y como ya sabemos el orden, utilizamos estos índices para definir en qué orden se van a ir añadiendo los archivos, más bien los valores a cada parte del diccionario. Y bueno, vamos a comenzar explicando la lectura. Como pueden notar, tenemos lectura para los valores de los pesos, los valores de los días, las salidas y los valores de prueba o el conjunto X. Bueno, utilizamos también importamos de la librería Tkinter File Dialog, ya que lo que va a hacer esto es de que nos va a mostrar una ventanita en la que nosotros podemos seleccionar el punto CSV de forma gráfica sin poner aquí la ruta por defecto, ya que si el archivo que nosotros ponemos aquí no se llama de la misma forma o no se encuentra aquí, no lo va a encontrar. Entonces es más óptimo para nosotros realizar la búsqueda manual y de forma gráfica. Para empezar en pedimos que se seleccione el conjunto de datos que pertenece a los pesos. Y bueno, csv.reader transforma el archivo CSV en una lista. Entonces nosotros de esa lista podemos realizar un ciclo for donde iteremos sobre cada fila o sobre cada registro que tiene el CSV. Y bueno, obtenemos los valores y los ponemos en una lista opcional. Después filtramos los valores. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos una función que se llama filter value. Esta función lo que hace es que nosotros, bueno, al principio tuvimos un problema en el que el primer valor de los SV tenía al comienzo estos caracteres extraños. Y bueno, esto dificultaba transformarlo a un valor flotante. Entonces, realizamos el reemplazo de esos caracteres por nada. Y bueno, eso lo va a hacer con todos los valores, ya que está presente en todos los SV. Y después de que regrese el valor filtrado, lo convierte a un valor flotante y lo almacena. Y bueno, aquí es lo que le explicaba, que era difícil guardar los datos. Entonces iteramos sobre el diccionario de pesos y solamente necesitamos la llave. Entonces usando la llave pues ya podemos ingresar los valores de forma secuencial desde la lista al diccionario. Y bueno, aquí está la variable que nos ayuda a realizar eso. Para el conjunto de datos vías fue un poquito más sencillo, ya que puede interpretarse como una regla, un diccionario que solamente es de una dimensión. Entonces, pues esto fue un poquito más fácil, solamente fue ciclar y añadir los valores tal cual
hacia el diccionario de vías. También lo filtramos y los convertimos en flotante, pues, para poder manejar las operaciones con mayor exactitud. Lo mismo fue para el de salidas, pero bueno, todo esto se realiza en proceso y se guarda en un diferente diccionario. Y ahora sí viene lo bueno. Aquí realizamos la lectura del conjunto de datos de prueba, que sería X. Bueno, en esta parte nosotros realizamos el guardado de los datos dentro del diccionario X y procedemos a imprimir ese conjunto de datos. En esta sección del programa es donde se va a realizar las rondas de entrenamiento, como lo marca aquí al principio. A partir de aquí es donde se van a realizar todas las rondas de entrenamiento con cada conjunto de datos. Toda esta parte es el proceso donde se realiza el cálculo de las entradas. De hecho, tenemos una función que se llama getInput. GetInput es una función que nos permite obtener la entrada a cada nodo. Nosotros tenemos en nuestro diccionario de network que cada nodo tiene una entrada, una salida y un error. También lo podemos ver en este diagrama. Por ejemplo, el nodo 4 tiene 3 entradas, pero esas 3 se tienen que procesar en solamente una mediante operaciones matemáticas. Entonces, bueno, estamos aquí. ¿Qué hace este for? Bueno, estamos de acuerdo que son 3 valores los que contiene. Puede decirse que se hace en 3 fases. ¿Por qué? Porque las fórmulas no interactúan de igual forma con los resultados. Las fórmulas no aplican de igual forma, ya que utilizan el diccionario de pesos, y para cada entrada se utilizan diferente número de valores de pesos. Entonces no podemos hacer una función que cicle sobre 3, porque cuando llegue aquí no va a encontrar el tercer valor. Entonces nosotros decidimos segmentar esto usando if para realizar la carga o el cálculo de las entradas en base a patrones iguales. Nosotros podemos notar que para el cálculo de las entradas de los nodos 5 y 4 tenemos 3 valores. Entonces, como es un patrón que se repite en ambos, podemos definir que el primer caso es para calcular el de los nodos 4 y 5. Y mediante este for se va a hacer, estas dos variables nos van a servir para asignar dentro del diccionario network los valores. Aquí podemos notar que, índice de la primera vez va a ser 4, entonces nosotros vamos a asignar del nodo 4 la entrada y el valor de la salida. Mandamos a llamar a getInput. A este le pasamos el conjunto de datos X. Como podemos notar, todo esto está dentro de un for. Entonces, ese for va a ir leyendo cada conjunto de datos conforme nosotros calculemos las rondas. Ahorita nosotros estamos en este conjunto de datos. Entonces, le pasamos ese conjunto de datos a la función. Le pasamos el valor de los pesos que previamente ya habíamos leído, el valor que tienen los vías, el index. ¿Para qué sirve index? Es lo mismo. Es el índice del nodo que estamos calculando, y le pasamos el rango, dónde empieza el ciclo y dónde acaba. Esto es para ciclar dentro del arreglo
si no me equivoco. Ok, vamos a ciclar dentro de las entradas, o sea, de el conjunto de datos X. Entonces, para eso son esas dos variables. Comienza en el 1 y termina en el 3. Ya que solamente este tiene tres valores, pues se va a repetir para todos. Para todos para todos los valores que sean de estos dos primeros nodos, porque como comentaba, el proceso para estos tres que faltan es diferente, pero al menos para estos dos se va a utilizar el conjunto de datos X. Bueno, una vez que se calcula la entrada, como ya lo habíamos mencionado, vamos a tener nosotros el valor de entrada dentro de la red y dentro de ese nodo que nosotros estamos buscando. En este caso van a ser el 4 y el 5. Pero bueno, una vez que aprovechando que nosotros tenemos la entrada de ese nodo, podemos calcular la salida. Entonces mandamos a llamar a una función que se llama getOutput o obtener la salida. Y bueno, esta función requiere como parámetro la entrada que nosotros acabamos de calcular. Entonces, bueno, le pasamos la entrada y la va a calcular mediante esta fórmula que sería 1 sobre 1 más el exponencial negativo de la entrada y va a realizar el retorno hacia la función getInput con el valor que obtuvo y va a regresar dos valores. Estos dos valores los va a asignar sucesivamente. El primer valor pertenece a la entrada y el segundo valor pertenece a la salida de ese nodo que estamos calculando. Y bueno, el mismo proceso sería para los demás nodos, que sería de las entradas que pasan del 4 y el 5 al 6 y al 7, y las entradas que pasan al 8 que serían el 6 y el 7. Es el mismo proceso, pero con diferentes variables, como podemos notar aquí, diferentes parámetros que le pasamos, pero el conjunto X y el de los pesos y los vías es exactamente el mismo. Bueno, una vez que entendemos esto, que en este segmento de código se realiza el cálculo de entrada y salida de datos, viene el cálculo de los errores. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, de la misma forma, nosotros ya conocemos las fórmulas, entonces no vamos a entrar mucho en detalle con esto porque es meternos en mucho problema. Usamos las fórmulas, que sería esta fórmula, y bueno, es el conjunto de datos que multiplica todo esto, y también utiliza la salida que nosotros esperamos en la capa de salida, y calcula el error del nodo 8. En este proceso es donde se realiza la retropropagación. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos nuestra salida, entonces en base a los valores que obtuvimos se va a calcular el error y este error se va a propagar en todos los nodos de la red hacia atrás o de forma inversa. Entonces, bueno, se realiza el cálculo del error de la capa de salida. Después se realiza el cálculo usando este error, como aquí lo podemos notar, usando ese error. Pero vamos a calcular el error en los nodos 6 y 7. Después de que tenemos el error en los nodos 6 y 7, vamos a calcular el error en los nodos 4 y 5. De la misma forma, usando los errores que nosotros ya obtuvimos de la etapa anterior. Y bueno, hasta este punto nosotros ya tendríamos todos estos valores completos y procedemos a imprimir el diccionario. También imprimimos el diccionario de los vías. Cabe destacar que como ya obtuvimos los errores, tenemos que recalcular los pesos que tiene cada conexión entre los nodos y también el valor de ajuste que tienen las capas ocultas y la capa de salida. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, tenemos una función que se llama getNewVias o obtener nuevos vías. Como parámetros nos pide pasarle los vías actuales dentro del programa, los valores de la red y el índice de aprendizaje que nosotros definimos en un principio. Entonces nosotros vamos a la función getNewVias y bueno, declaramos un diccionario temporal. ¿Por qué? Porque si realizamos la escritura dentro del diccionario que ya tenemos,
vamos a generar errores. Entonces, para evitar eso, primero vamos a poner los valores en un diccionario temporal y luego vamos a sobreescribir el que ya tenemos. De esta forma, bueno, se realiza el ciclo. Como únicamente vías tiene los valores de los nodos 4 al 8, como podemos apreciar aquí, pues bueno, no requiere mucha ciencia realizar la asignación de datos. Sabes, yo también tengo algo de científico. Entonces nosotros aquí realizamos el ciclo y reasignamos los valores en base a las operaciones que nosotros definimos. Y bueno, al final, una vez que ya se realizaron los cálculos de los valores del 4 al 8, regresamos el diccionario a la función que lo llamó y este lo sobrescribimos sobre vías. Y bueno, también procedemos a imprimir de una vez cómo quedaron los valores de vías que van a ser usados en la siguiente etapa de entrenamiento. Lo mismo es para la sección de pesos, ya que están, como le había explicado en un principio, están organizadas de forma diferente o requieren diferentes parámetros. Bueno, entonces nosotros tenemos que pasarle pues también diferentes valores para que la función se pueda ajustar a lo que nosotros queremos que nos devuelva. Entonces en este caso nosotros queremos que calcule las entradas 4 y 5 de los pesos. Y como estas tienen en común que tienen tres valores asignados, pues bueno, le pasamos que cicle del 1 al 3, le pasamos el conjunto de datos de prueba, le pasamos los pesos que son actuales, le pasamos el valor de la red, le pasamos el conjunto de datos de prueba, el índice de aprendizaje, sobre qué nodo queremos que opere y el ciclo interno sobre ese nodo. Y bueno, así va a funcionar también para los demás casos. No tenía mucho sentido hacer un ciclo for o hacer procedimientos muy complicados para calcular el peso del nodo 8, entonces decidimos pasarle el parámetro así directo y que lo calculara. Y al final va a realizar la impresión de los datos de cómo quedó el nuevo diccionario de pesos. Y en conclusión, bueno, llegaría a esta parte, como podemos notar, el ciclo for todavía no ha cerrado. Entonces va a regresar de nuevo arriba y va a recalcular, pero va a proceder a hacerlo con el siguiente conjunto de datos. Y así sucesivamente hasta que se acabe, bueno, nuestro conjunto de datos que nosotros hemos cargado de los SVs. ¿Cómo realizamos la carga de datos de forma práctica? Bueno, vamos aquí y le damos en Run y se va a desplegar este cuadro. Como podemos notar, aquí nos pide el conjunto de datos que pertenece a los pesos. Entonces, bueno, nosotros lo buscamos. Está en Data y aquí está. Podemos notar que aquí está. Para no ser muy laborioso voy a copiar la ruta. Aquí está el conjunto de datos de los pesos. Le damos en Abrir y nos va a pedir el de los vías. También lo abrimos. Después nos pide el de salidas. Y al final nos pide el conjunto de datos de prueba que nosotros le llamamos dataset. Qué trucazo, ¿no? Y aquí genera la salida. Bueno, para comenzar, nos muestra que vamos en la etapa de entrenamiento número 1 y nos muestra el conjunto de datos que estamos utilizando. Como se puede apreciar, para el valor 1 es 1.0, para el valor 2 es 0 y para el 3 es 0.5 y aquí también está dentro del archivo CSV. Después nos muestra los valores que nosotros obtuvimos en la red. Estos valores de esta primera columna pertenecen a los valores de entrada de cada nodo, después los valores de salida y al final el índice de error que tiene cada nodo. También nos muestra el valor de los ajustes para cada nodo que tenemos, el 4, 5, 6 y 7 que pertenecen a la capa oculta y el 8 que pertenece a la capa de salida. Y también nos muestra los nuevos pesos que nosotros calculamos. En este caso sería, bueno, del nodo 4 las conexiones al nodo 1, al nodo 2 y al nodo 3. Para el nodo 6 las conexiones que tiene con el nodo 4 y el nodo 5 y así sucesivamente.
El mismo procedimiento se hace para la etapa de entrenamiento 2 y la etapa de entrenamiento 3. Y como nosotros ya no tenemos más que ese conjunto de datos, bueno, vamos a verificar que nosotros estemos en lo correcto. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos este archivo CSV. Este archivo CSV tiene los datos que nosotros, los mismos datos que utilizamos, entonces en Excel fue un poquito más sencillo implementar el algoritmo. Entonces, bueno, procedemos a checar los valores. Notamos que de entrada tenemos para 1 es 1, para 2 es 0 y para 3 es 0.5. El índice de aprendizaje 0.9, como nosotros lo habíamos definido en el programa acá arribita, justo aquí. Después, para la salida tenemos que el valor es 1. Aquí se nos fue a imprimir la salida. Pero bueno, podemos notar que aquí en Output el valor de la primera salida es 1, como está en el Excel igualito. ¿Qué más? Bueno, los pesos, pues bueno, no los podemos mostrar, están tal cual como nosotros los tenemos en el Excel. Aquí podemos apreciar que son los mismos. Es 0.2, 0.3, menos 0.4, menos 0.7, 0.2 y 0.2, 0.3 menos 0.3, 0.5, 0.3, 0.8 y menos 0.2. Y lo mismo es para los vías. En los vías nosotros tenemos nuestro conjunto de datos aquí. Y bueno, son los mismos valores, 0.4 menos 0.3, 0.2 menos 0.3 y 0.15. Ahora, vamos a proceder a revisar que la red esté bien, estén los valores de la red bien. Para la primera ronda, nosotros tenemos lo siguiente. El valor de entrada de el nodo 4 es 0.4. La salida del nodo 4 es 0.598. La salida, perdón, el índice de error del nodo 4 es 0.000717, como podemos apreciar aquí. Y bueno, podemos hacer también la verificación de los demás valores, pero realmente son los mismos. Puede aparecer uno que otro valor redondeado, como es el caso de la entrada al nodo 5, que aquí aparece menos 0.89 y acá aparece menos 0.9. Pero de ahí en fuera los valores son los mismos. Ahora vamos a checar los nuevos vías que obtuvimos. Bueno, podemos notar que para el nodo 4 es 0.40, para el nodo 5 es menos 0.30, para el nodo 6 es 0.215, para el 7 es menos 0.303 y para el 8 es 0.229. Esto sería el valor de ajuste que tuvimos en la primera ronda. Bueno, también podemos checar los pesos. Nosotros tenemos lo siguiente. Para el nodo 4, su conexión con el nodo 1 tiene un peso de 0.200 y aquí lo podemos apreciar. Para el mismo nodo, su conexión con el nodo 2 es 0.3 y para su conexión con el nodo 3 es menos 0.399. Y así sucesivamente con cada uno de los pesos. Para la siguiente ronda de entrenamiento es exactamente lo mismo. Tenemos nuestros valores de entrada, el índice de aprendizaje es el mismo, pero ahora la salida es diferente y nosotros también podemos apreciar eso aquí. El valor para la segunda ronda de entrenamiento, el valor de salida es de 0. Entonces, bueno, nos damos cuenta que está realizando la lectura de datos de forma correcta. Y bueno, el proceso es exactamente el mismo para las demás. Al igual que en la primera ronda de entrenamiento, se realiza el mismo procedimiento para las demás rondas en base a la cantidad de datos que nosotros tenemos en los archivos. Y bueno, en base a estos valores, el algoritmo puede aprender a clasificar de una mejor forma si nosotros le brindamos
mucho más cantidad de datos que la que actualmente le estamos dando. Pero bueno, podemos comprobar que los valores realmente son certeros. Podemos checar toda esta red de la tercera ronda aquí y van a ser exactamente los mismos valores. Otra cosa que quizás se nos escapó fue verificar lo siguiente. Realmente no pusimos mucha atención en verificar que el tamaño del conjunto de datos de salida fuera el mismo tamaño que el conjunto de datos de prueba. Entonces, quizá en ese sentido, si nosotros le añadimos valores a este o a este de más, pues realmente el algoritmo podría llegar a fallar y eso es en ese sentido nosotros podemos tener inseguridad. Entonces, sí es cierto que tiene ciertos puntos débiles, pero bueno, realmente hace todo el procedimiento y sí tiene su complejidad programarlo, ya que no tenemos mucho conocimiento de Python al respecto, pero es una buena práctica y realmente es interesante ver cómo se realiza en la propagación de los datos desde las capas de entrada hasta la capa de salida y viceversa, y así con cada ronda. Entonces, bueno, eso sería todo por nuestra parte. Y sin nada más que agregar, pues hasta luego.